Buenas, en este tutorial voy a mostrar cómo podemos hacer el ejercicio del enunciado que se encuentra en la parte de arriba porque alguien me lo pidió aquí en YouTube. Hay que llenar un vector con números del 1 al 10 automáticamente. O sea, nosotros no tenemos que pedir los números por aquí por la consola. Y debemos también generar un vector de 10 posiciones también que tenga los números del 1 al 10, pero en orden inverso. Entonces les voy a comentar que la explicación va a ser un tanto larga porque voy a explicar paso por paso y al final vamos a dejar el código aquí que simplemente resuelve eso, pero la explicación va a ser bastante detallada. Entonces, yo siempre acostumbro a hacer lo siguiente, como identificar o definir las variables que intervienen en el problema. Luego viene una parte de captura de datos, el proceso que es toda la lógica para resolver el problema, y al final mostrar los resultados. Eso es cuando siempre que estoy resolviendo un problema y siempre identifico estos 4 pasos de defino las variables, leo los datos que necesito de la consola. En este caso no es necesario, el proceso que es toda la lógica para resolver el problema, y al final muestro los resultados deseados del problema. En este caso debemos mostrar el vector con el contenido generado automáticamente y el vector con el contenido de este vector, pero en orden inverso, y eso es lo que vamos a hacer durante este tutorial. Entonces vamos a ver qué variables intervienen como datos de entrada. Se supone que nosotros vamos a generar un vector con números del 1 al 10 y también necesitamos un vector con números del 1 al 10 pero con el contenido inverso. Entonces vamos a definir esos dos vectores. Lo primero es definir un vector A y un vector B. El vector A es el que vamos a llenar automáticamente y el vector B es el que se va a generar con los números de A pero en el orden contrario, y va a ser con números enteros. Pero estos simplemente son variables, es decir que yo esto le puedo asignar A igual a 1 porque todavía no es un vector. La forma de declarar un vector es con la instrucción dimension y colocamos A, va a tener 10 posiciones, y B va a tener 10 posiciones. Entonces ya tenemos estos dos vectores definidos, aún no tienen ningún dato. Siempre que nosotros estamos trabajando con vectores acostumbramos a utilizar un iterador o una variable i, índice, y esa es la que voy a definir aquí. Definir i como entero, que es el que voy a utilizar para los ciclos, para recorrer estos vectores. Entonces la fase de captura de datos y proceso podríamos decir que están juntas, porque justo cuando estamos generando el vector con los datos automáticamente, estamos generando el vector con el contenido inverso. Entonces lo primero que voy a hacer es iterar simplemente sobre los vectores del 1 al 10 para que vean algo. Vamos a iterar desde 1 hasta 10 con un incremento de 1 en 1, y aquí voy a mostrarles lo que tiene la variable i. Si ustedes observan aquí, la variable i tiene 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Podemos decir que el vector va a tener cada uno de estos números, es decir, el vector en la posición 1 va a tener lo que vale la variable i. Como para diferenciar el problema, el índice con los datos que vamos a estar almacenando en el vector, voy a decir que el vector se va a llenar con números del 10 al 100 y va a ser de 10 en 10. Es decir, que la posición 1 del vector va a tener el 10, la posición 2 va a tener el 20, la posición 3 va a tener el 30 y así. Entonces si yo multiplico esto por 10, podemos decir que estos son los datos que vamos a almacenar en cada una de las posiciones. Por lo tanto, si yo coloco esto aquí, por ejemplo, voy a mostrar la posición y debajo el valor que va a tener esa posición. Entonces la posición 1 va a tener el valor 10, la posición 2 va a tener el valor 20, y así con cada una. La posición 10 va al final tener el valor 100. Entonces podemos decir que la posición i del vector, es decir, la 1, la 2, la 3, la 4 hasta el 10, va a tener lo que tiene i, es decir, 1 por 10. Y la posición 1 del vector tiene 1 por 10, sería 10. La posición 2 del vector tiene 2 por 10, sería 20, y así. Ahora vamos a mostrar el contenido del vector, a sub i. Y vemos que ya tenemos el vector inicializado con datos automáticamente, de 10, 20, 30 hasta el 100. El problema real era con números del 1 al 10, entonces podríamos decir que simplemente sería eso. Pero para diferenciarlo con los índices voy a dejar por 10 aquí. Entonces ya tenemos la primera parte, generar el vector automáticamente con números del 1 al 10, en este caso del 10 al 100. Ahora vamos a generar el vector con el contenido inverso. Es decir, que en la posición 1 del vector debe estar el 100, en la posición 2 debe estar el 90 y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer ahora.
Entonces, ya sabemos que esto muestra el contenido del vector. Entonces, como y vale 1, y vale 2, y vale 3, ya sabemos que esas son las posiciones, pero necesitamos una variable que represente la posición, pero la contraria. Vamos a intentar como calcular o ver de dónde sacamos esa posición. Entonces, esto no nos sirve porque el vector b, si yo digo b sub i, esto sería un problema porque estaría diciendo que b en la posición 1 tiene lo mismo que tiene a en la posición 1, y eso está ya mal porque esa no es la idea. Bien, entonces vamos a intentar calcular eso. Es decir, ¿qué pasaría si yo digo 10 menos i y voy mostrando eso? 9, 8, 7, ya casi. O sea, ya casi tenemos la solución porque la idea es 10, 9, 8, 7 hasta el 1. Pero entonces yo aquí le voy a sumar un 1. Y vemos que ya estas sí serían las posiciones adecuadas. Es decir, que en la posición 10, sería en esta posición que sería la 10, va a tener lo mismo que tiene A en la posición I, que sería la 1. Y les voy a mostrar ya más o menos cómo se ve esto. En esta posición yo voy a mostrar lo que tiene A en la posición I. 10, 10, 9, 20. Entonces se los voy a explicar de nuevo. La idea es de alguna manera obtener las posiciones 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a medida que se incrementa la variable i. Entonces si yo digo 10 más 1 daría 11, menos el 1 que vale i me da 10, entonces ya ahí lo calculé. Luego cuando i vale 2, si yo digo 10 más 1 sería 11, menos 2, 9. Entonces esto aquí es como un truquito simplemente para deducir o para obtener, a medida que estamos incrementando la i, el valor adecuado para la posición del otro vector. Entonces lo que estaríamos escribiendo aquí sería b sub lo que escribimos ahorita, i más 1 menos, no, perdón, aquí sería 10, b en la posición 10 más 1 menos i sería igual a lo que tiene a en la posición i. Y esto no debe mostrar nada aquí. Ya con esto nosotros tenemos los dos vectores, el vector a que tiene los números del 10 al 100 y el vector b que tiene los números del 100 al 10. Entonces ahora al final vamos a mostrar los resultados. Vamos a iterar desde la posición 1 hasta la posición 10 del vector con un incremento de 1 en 1. Y vamos a colocar un mensaje por aquí que diga contenido del vector A. Y vamos a colocar aquí escribir, ¿qué será? A sub y cada una de las posiciones del vector A. Ahí tenemos cada una de las posiciones del vector A. Yo voy a hacer un truquito como para que esto se vea más elegante. Yo voy a colocar aquí un sin saltar y por acá voy a colocar un escribir. Y sirvió, no me sirvió porque necesito colocarle un espacio. Ahí está, estos son cada uno de los elementos del vector A. Ahora mostramos los elementos del vector B, que es los contenidos en orden inverso. Entonces los elementos del vector B vamos a iterar desde la posición 1 hasta la posición 10 del vector B. Y vemos que obtenemos los números en orden inverso. Ya esto resuelve el problema que habíamos planteado aquí. Y listo, eso es todo.